Y os voy a hablar de una charla que llamamos Ingeniería de Materiales. Ese puásito de emoción, ¿verdad? Así me gusta. Porque, ¿qué es lo que pasa? Estáis escuchando mucho nanociencia, cosas muy avanzadas, ¿no? Pero nos estamos un poco dejando lo fundamental, ¿no? Porque realmente, un poco que nos pasa en Ingeniería de Materiales, es que si yo os pregunto a vosotros, que sois de bachillerato, ¿verdad? ¿Científico, técnico? ¿Hay alguien de letras? Muy bien. Si os pregunto qué es Ingeniería de Materiales, no vais a poder responder muy bien, ¿no? Excepto uno, sí, bien. Dame una definición. Estupendo. Y más baratos y más ecológicos. Casi ya no hago la charla, ¿eh? Pero de hecho, la ingeniería de materiales, aunque no se conoce, es muy importante, ¿no? Y la gente de letras, ¿dónde está la gente de letras? Ahí. La gente de letras lo reconoce, porque fijaros en historia. ¿Os acordáis de la asignatura de historia que creíais haber dejado atrás, algunos de vosotros? ¿Sí? La asignatura de historia etiqueta los periodos históricos con nombres de materiales. La edad de la piedra, la edad del bronce, la edad del hierro. ¿Por qué? Porque siempre que hay un descubrimiento de un nuevo material, esto produce una revolución tecnológica. Cuando descubro las aleaciones del bronce y después las del hierro, consigo hacer arados más eficientes, con lo cual puedo tener más producto agrícola por hectárea, con lo cual puedo aumentar la población e incluso permitirme filósofos que no producen nada. O puedo diseñar otro tipo de herramientas ofensivas y conquistar la producción agrícola del vecino. En cualquier situación, mi civilización avanza. El descubrimiento de nuevos materiales permite el desarrollo de nuevas tecnologías. Hasta hace muy poco todo era una cuestión de prueba y error. De hecho, si nos vamos hasta finales del siglo XVIII, vemos que la gente iba en carruajes. Las herramientas siguen siendo de hierro, de madera, poco más. Pero ahora si os enseño las herramientas actuales, os enseño una que conocéis muy bien, ¿verdad? ¿Qué es lo que veis? ¿Eh? Un smartphone, muy bien. Es un teléfono. Pero fijaros que esta es la desgracia de ingeniería de materiales, porque lo que estáis viendo es un teléfono, cuando realmente lo que estáis viendo es tecnología del silicio, que produce circuitos electrónicos. ¿Veis? Tecnología de polímeros, que nos permite hacer carcasas. Vemos tecnología del vidrio, que permite hacer pantallas que, aunque no la creáis, se rompen mucho menos de lo que deberían, porque son terriblemente finas. Tenemos tecnología de nuevos materiales que brillan, que producen luz, que cuando los tocas emiten señales eléctricas. Y tenemos una batería. Una batería es un material que permite almacenar energía, con todos los problemas que tiene, que ahora hablaremos. De hecho, lo que ha pasado en estos 100 años es que ahora no es prueba y error. Desde hace 100 años tenemos el método científico y, por lo tanto, tenemos la ciencia e ingeniería de materiales, la cual nos permite desarrollar muchos materiales nuevos y mejorar todos los materiales que tenemos a nuestra disposición. De hecho, la ciencia de materiales o la ciencia de ingeniería de materiales es una ciencia que nos gusta describirla como una ingeniería multiescala. Es la única ciencia de ingeniería que, jugando a nivel atómico, con todas estas nanopuñetas que estáis viendo hoy, podemos llegar hasta niveles macroscópicos. Entendiendo cómo funcionan los pocos átomos, yo puedo diseñar un motor de aviación mucho más eficiente, mucho más ecológico. Es todo el control de todas las escalas, desde barcos, desde superpetroleros hasta escalas nanométricas. Y de hecho es una ciencia de ingeniería que es muy versátil y muy multidisciplinar, ya que está tocando con todas las ciencias, con química, con física, con biología, con farmacia, con medicina, con medio ambiente y, evidentemente, con ingenierías mecánicas, eléctricas, de energía, industriales. Es
una ciencia ingeniería nuclear de muchos de los aspectos de vuestra vida cotidiana. Y os pongo un ejemplo, ¿no? Aquí veis 4 cosas. Un reloj, un teléfono, una impresora y un mechero de los que hacen clic, clic, como este. ¿Qué tienen estas 4 cosas en común? Bueno, agudeza visual, las 4 son grises. Muy bien, pero no os hace falta llegar a bachillerato para saberlo. Estas 4 cosas parece que no tienen nada que ver entre ellas, pero realmente su funcionamiento es gracias a un tipo de material que llamamos materiales piezoeléctricos. Son materiales que si yo aplico una deformación mecánica generan un voltaje. Por ejemplo, en el mechero le doy golpes y genero una chispa. O si envío un impulso eléctrico, genera una deformación. Por ejemplo, en las impresoras de inyección de tinta, envío un impulso eléctrico, se deforman un poquito y dejan pasar una gota de tinta. Esta es la manera que las impresoras de inyección de tinta funcionan. Y los motores de inyección de gasolina funcionan exactamente igual, gracias a materiales piezoeléctricos. ¿Qué más hacemos los de materiales? Pues evidentemente es seleccionar materiales. Vuestra problemática diaria, ¿dónde bebéis la Coca-Cola? ¿En vidrio, en plástico, en lata? Selección de materiales. Pero no solo eso. También sabemos fabricar todo esto. ¿Habéis visto el programa Así se hace? Sí, ¿verdad? No veis la televisión. El Así se hace, el 70% de lo que veis es ingeniería de materiales. Cualquier cosa que tenga que ver con fabricación de objetos es una transformación de materiales. El otro 30% es cocina, que también es interesante, pero no son las jornadas de hoy. ¿Cómo se hace una botella? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? Pues para empezar partimos de una reacción a partir de unos precursores y le ponemos, por ejemplo, agua. Se hace una reacción y generamos, ¿lo veis? Un producto químico muy parecido a este de aquí, que este ya está coloreado. A esto se llama granza. Os lo paso, lo podéis tocar, podéis jugar. No os lo traguéis. Bueno, tragaoslo si queréis, pero después no me digáis nada a mí. ¿Qué hacemos con esto? Pues esto lo que hacemos es fundirlo. Y después lo fundimos y una vez fundido lo inyectamos en un molde. Y lo que hacemos no es una botella, sino es esto de aquí. A esto le llamamos preforma. Fijaros que es como una mini botella. Parece una botella, tiene el tapón de la botella, pero es, tamaño chupito. Para agua no nos vale. Si os fijáis, tenemos aquí una cicatriz del proceso de inyección. Una vez tengo esto, se llama preforma, hago un segundo paso. Lo caliento, pero sin fundir, lo meto en un molde y soplo aire en el interior. Y entonces, ahora sí, genero una botella de plástico. Fijaros que cualquier botella de plástico va a tener la cicatriz de la inyección y después va a tener el borde del proceso de soplado. Y además veis un triangulito donde os dice el tipo de polímero que ha sido utilizado para fabricar este envase. ¿Qué más hacemos los ingenieros de materiales? Pues hacemos cualquier producto que se os ocurra. De hecho, yo traía un plato, pero se me ha caído. ¿Y qué es lo que ha pasado? Se ha roto, ¿no? ¿Habéis roto algún plato alguna vez? Sí. Pues no tenéis cara, ¿no? Los ingenieros de materiales también hacemos cerámicos. ¿Veis? Un cerámico muy parecido al del plato. Sin trampa, pero este tiene una diferencia. Es este de aquí. Este no se rompe. No hay trampa, Toma, tíralo. A mí no, a tus compañeros menos y a tus profesores que menos. Tíralo. Sin romper nada, Que aquí estamos en un edificio bonito y nuevo. La has colado. No la ha colado. ¿Para qué sirve esto?
Bueno, para demostrar que no desayuna mucho y le falta fuerza, ¿eh? Hay que entrenar más, ¿eh? Pero sirve, por ejemplo, para hacer cosas como esta. ¿Sabéis lo que es? Esto es una prótesis de cadera. La gente que tiene problemas de articulaciones de cadera por edad o por traumatismos o enfermedades, le cortan un trozo de fémur y le colocan una prótesis de cadera. Y fijaros, esto es metálico y esto es cerámico. Evidentemente no es una cerámica que podéis comprar en el IKEA. Es una cerámica como esa de ahí que no han roto. ¿Por qué? Porque una cerámica es muy resistente al desgaste. Antiguamente eran de metal y tenían una vida útil de unos 5 o 10 años. Después, cuando se desgastaba, tenía que volver a quirófano, implantarle una segunda prótesis, 5 o 10 años más y se acabó la partida. Porque solo pueden haber 2 operaciones de prótesis. Se acaba el hueso, esencialmente. Hoy en día, con los nuevos materiales, tenemos una resistencia al desgaste 10 veces mayor, con lo cual nos permite una vida útil de 50 a 100 años. Os aseguro que si os ponen esto, de 100 años después, vuestra preocupación no va a ser esta de aquí. Habéis fallado por otra cosa. Gracias a los nuevos materiales, la gente con prótesis puede tener una vida mucho más larga y mucho más útil a lo largo de los años. ¿Qué más hacemos los de materiales? Pues realmente materiales está en cualquier aspecto de vuestra vida cotidiana, ¿no? Y por ejemplo, vehículos. ¿A alguno de vosotros les gustan los coches? Uno y tímido. ¿No? Aquí veis, al principio, 2 coches. ¿Me podríais decir qué diferencia hay entre los dos? Venga, agudeza visual, uno es blanco y uno es negro. Bien. Hemos superado el parvulario. No hay muchas diferencias. 4 ruedas, un volante, un motor de combustión interna, un poco de aerodinámica, ¿no? Un radiocassette. Ahora ya ni un radiocassette. ¿Qué gran diferencia hay entre los dos? Pues la gran diferencia, evidentemente uno va mucho más rápido que el otro, ¿no? La gran diferencia es lo que no veis. La gran diferencia son los materiales. El primero está hecho de acero. ¿Veis cómo se dobla? Si yo quiero hacer una estructura que aguante, tengo que hacer una estructura muy gruesa y por lo tanto con mucho peso. El segundo está hecho de acero. Pero este acero es diferente. Fijaros, este acero no se dobla. Con lo cual, para hacer una estructura necesito mucha menos sección, mucho menos peso y ahorro, por tanto, en combustible. Y este tiene otra ventaja. En caso de accidente, este se dobla un poco como quiere, pero este tiene una manera muy específica de doblarse, la cual permite absorber mucha energía y, por lo tanto, proteger a los ocupantes del vehículo del impacto. Absorberá toda la energía del impacto, frente a este que se doblaba y después dejaba que la energía fluyese a los ocupantes. De hecho, aunque yo diga acero y os suena antiguo, el 90% de los aceros que se ponen en los coches actualmente ni siquiera existían hace 25 años. Todo lo que veis de aceros en automoción son nuevos aceros, nuevas composiciones. El acero sigue evolucionando y seguirá evolucionando mucho más, porque es el material estructural por excelencia. ¿Y el tercer automóvil? ¿Qué diferencia hay? No puedes llevar ni maletas ni niños. Una ventaja. Corre más, sí, pero ¿qué? Tiene publicidad. Es un coche de Fórmula 1. ¿Habéis visto alguna vez una carrera de Fórmula 1? Son aburridas, ¿verdad? Sí, son muy aburridas. ¿Excepto cuándo? ¿Cuándo hay? Cuando se chocan, efectivamente. ¿Qué pasa cuando se choca? Hay un choque, hay un montón, una nube de algo que sale, hay peleas. Los coches de Fórmula 1 están hechos de fibra de carbono. La fibra de carbono es un material muy resistente y a la vez muy ligero. Aparte, cuando hay un choque, esto empieza a fragmentarse en multitud de pedazos. Por lo tanto, cuando hay un choque, lo que veis es una nube de fibra de carbono
Y sale el piloto y se enfada y se pelea con el vecino que lo ha echado de la pista, ¿verdad? Esto es espectáculo. Hace unos años no había fibra de carbono y cuando había un choque a 300 km por hora, el piloto no salía, iba directamente al hospital o a un sitio mucho más lúgubre. Hoy en día, gracias a fibra de carbono, tenemos mucho más espectáculo. Salen, se pelean, hacen declaraciones. Gracias, fibra de carbono. Toma, pasarla por ahí, miradlo. No solo es el automóvil, ¿no? El automóvil parece que es solo Fórmula 1, pero esto va a ir llegando cada vez más a los automóviles cotidianos. Bueno, de hecho, si alguno de vosotros tiene un Lamborghini, sí, para los que tenéis un Lamborghini podéis comprobar que ya son de fibra de carbono. Pero no os preocupéis, en unos años muchas partes de vuestros automóviles serán de fibra de carbono. Y de hecho, por ejemplo, los nuevos aviones, el fuselaje antiguamente era de aluminio. Hoy en día, fibra de carbono también. Y la fibra de carbono no es más que plástico. Y también os podría decir que los nuevos motores de aviación son de cerámica. Con lo cual, en los aviones vais a volar en aviones de plástico y de cerámica. No volveréis a volar. Deberíais volver a volar. Son perfectamente seguros. Míralo. Fibra de carbono aeronáutica. De hecho, no sé, si alguien va en bicicleta, sabéis un poco de bicicleta, y las bicicletas de acero que pesan un montón, las de aluminio que pesan menos, las de magnesio que pesan menos y las de fibra de carbono que no pesan casi nada. Muy bien. Yo creo que es el reto que tenemos todos en el siglo XXI, y particularmente los que os dediquéis a ingeniería y a ciencia. El tema de las energías sostenibles y el cambio climático es realmente un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que sustituir todos los combustibles fósiles. ¿Me podríais decir fuentes de energía alternativas? Eólica. La eólica parece que es un simple molino. Este molino no es nada simple. ¿Por qué? Porque son muy grandes, están muy altos y a veces incluso están en medio del mar. Hay muchísima tecnología de materiales en los molinos eólicos. Palas de composites y después aleaciones especiales de los generadores para que sean resistentes a la fatiga y a la corrosión. ¿Qué más energías? Solar. ¿Sabéis cuál es la eficiencia de una placa solar? Aproximadamente el 10%. Muy baja. De toda energía que le llega, únicamente aprovecha el 10%. Y la placa solar no es más que un material depositado encima de una plancha. Mejorar la eficiencia de placas solares es mejorar la eficiencia de los materiales. O, por ejemplo, motores de hidrógeno. ¿Habéis oído hablar? Coches de hidrógeno, autobuses de hidrógeno. ¿Habéis visto alguna vez un motor de hidrógeno? Es esto de aquí. Decepcionante, ¿verdad? No tiene pistones, ni bielas, ni engranajes. El motor de hidrógeno no es más que una pila de diferentes materiales que producen electricidad. Mejorar la eficiencia del coche de hidrógeno no es más que mejorar la eficiencia de los materiales. O otro ejemplo, biomateriales. Yo os he enseñado uno por aquí, pero necesito otro voluntario. Vosotros. Coge. ¿Qué ves ahí? Un tornillo, muy bien. Ponle precio. ¿Cuánto me pagarías por ese tornillo? Sí. ¿Tú cuánto me pagarías? 50 céntimos. ¿Y tú? Bastante más. 100 euros. ¿Quién ha acertado? Epa, acople. Este tornillo vale 100 euros. Tú has nacido para esto. Este no es un tornillo del Leroy Merlin que vais y compráis. Esto es un tornillo dental.
el precio es 100 euros o más. ¿Por qué? Porque esto, para empezar, aunque la geometría sea aburrida, es un tornillo, geométricamente es un tornillo, es una aleación de titanio. Y aparte, la superficie está modificada de tal manera que las células, cuando interactúan con el tornillo, reconocen esto como un tejido propio. De tal manera que la gente que tiene que cambiarle la pieza dental, le colocan el tornillo y los osteoblastos de la mandíbula reconocen esto como tejido propio y lo osteointegran de manera rápida. Antiguamente la gente estaba 6 meses sin poder masticar cuando le ponían un tornillo de este estilo. Hoy en día, en unas pocas semanas, pueden tener vida normal. ¿Y cómo hacemos el agujero para poner el tornillo? ¿Cómo se hace un agujero? Pues con una broca. Y fijaros, esta broca no es una broca normal tampoco. La veis de color dorado. El color dorado es una capa de 2 milésimas de milímetro con una dureza 6 veces mayor que el acero. Esto nos permite hacer agujeros muy controlados y muy precisos. Así que el dentista os coge la broca, os hace un agujero en la mandíbula y os coloca el tornillo. Corolario, lavaros los dientes. Pero si alguna vez os ponéis un implante dental, el precio alto será mucho por la ingeniería de materiales. Desconfiad de alguien que os dice que por 5 euros os consigue un tornillo de estas características. Que los hay. 50 céntimos, no. Que por cierto, en cuanto sale de la caja ya no vale nada, ¿eh? Por si lo pretendíais robar y revender aquí. ¿Qué más hacemos los ingenieros de materiales? Pues muy bien, más cosas. Nanotecnología, que es lo que estamos para aquí. Habéis visto algunas charlas, ¿no?, de nanotecnología, pues mucho de lo que vais a ver son materiales modificados, superficies con propiedades especiales, pequeñas partículas de cientos de nanómetros. Casi todo lo que no sean moléculas va a ser ingeniería de materiales. ¿Qué nos permite? Pues para empezar nos permite, por ejemplo, hacer logotipos de la universidad tan pequeños como una decena de un milímetro. Esto el rector está súper contento y después no nos hace ningún caso más. Pero fijaros que tenemos precisión casi nanométrica. Todo esto nos sirve para hacer materiales con propiedades fascinantes y con propiedades maravillosas. ¿Habéis hecho física? Bueno, hace tiempo, ¿no? ¿Qué ves? Un muelle. ¿Os acordáis de física? ¿Qué le pasa a los muelles? Fuerza igual a constante de Hooke por desplazamiento, ¿verdad? A ver. Demuéstralo, demuéstralo. ¿Veis? Fuerza igual a... Te lo has cargado. Joder, uno viene aquí de la universidad, trae estas cosas y venís... ¿De qué instituto para enviar la factura? No. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que lo ha deformado demasiado y lo ha plastificado. Pues lo bien, ¿no? Vaya churro. ¿Esto es bien? Por suerte para él, esto no es un material normal. Esto es un material con memoria de forma. Y en cuanto lo caliente... se acuerda de la forma que tenía y recupera la forma. De la que te has librado, ¿eh? ¿Para qué sirve esto? Bueno, lo primero, para quedarme con él. Pero tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, la gente que tiene arterias obstruidas, con la laparoscopia le ponen un muelle parecido a este. En cuanto entra la arteria, se calienta a los 37 grados y recupera la forma original expandiéndose y abriendo la arteria. O, por ejemplo, alguno de vosotros tenéis hierros.
una manera de colocar los hierros es con este material. Lo ponen, se calienta a temperatura de boca, unos 33 grados, y tira colocando las piezas dentales con mucho tiempo y paciencia en su sitio. ¿Qué otros retos de materiales tenemos en este sentido? Os he hablado antes de vuestros teléfonos, ¿verdad? ¿Cuál es el fallo de vuestros teléfonos? Se rompen uno y hay otro fallo. Una cosa que os molesta muchísimo. La batería, claro, os impide estar 24 horas en Snapchat, ¿verdad? Joder. Qué horror, tenéis que dormir entre medio, ¿verdad? Las baterías son un gran problema. Pero no para el teléfono, no es el gran problema. El gran problema de las baterías son los coches eléctricos. Hoy en día los motores eléctricos para automoción son muy potentes, son muy fiables y por lo tanto son mejores que los de gasolina. Pero tienen un solo fallo, las baterías. La autonomía de un coche eléctrico son ahora mismo 200 kilómetros. 200 kilómetros y el tiempo de recarga es muy alto. Hasta que no tengamos autonomías comparables al coche de combustión interna y tiempos de recarga comparables al coche de combustión interna, no habrá una revolución en coches eléctricos. Por lo tanto, desarrollar nuevos materiales para baterías es el paso que necesita el coche eléctrico para sustituir el coche de combustión interna. Y es una cuestión de materiales. No hay bielas, no hay engranajes, es simplemente materiales capaces de almacenar energía y materiales capaces de recargarse rápidamente. Y aparte que duren, y aparte que sean baratos, y aparte que sean ecológicos. No está mal, ¿no? Muchos retos. Pues todo esto, muchas cosas, ¿no? Y cuando nos cansamos de utilizar todos los objetos cotidianos, ¿qué hacemos? A cualquier sitio, ¿no? Salimos por ahí, lo tiramos en la calle, ¿no? ¿Sí? ¿Lo hacéis así? ¿No? ¿Qué hacéis? Reciclar, ¿verdad? ¿Habéis reciclado? ¿Recicláis vosotros? Muy mal. ¿Recicláis? Bueno, siento deciros que vosotros nunca habéis reciclado. Lo único que habéis hecho es separar. Vosotros lo único que hacéis es separar residuos en función de contenedor amarillo, azul, verde y marrón. Y deberíais hacerlo. El que recicla es el ingeniero de materiales. Una vez yo tiro esto aquí, a la basura, llega el ingeniero de materiales y convierte la botella en trocitos así. Después, con otro proceso, convierte la botella en granza. Después la granza la inyecta y hace otra botella. Y ahora sí se ha vuelto a reciclar el material de una botella para generar una segunda botella. ¿Ventaja de esto? Que ahora no pasamos por esta reacción. Y esta reacción muchas veces tiene que ver con petróleo o con recursos naturales. No solo puedo reciclar, sino también puedo hacer otras cosas. Por ejemplo, a partir de 8 botellas de plástico, como estas de aquí, bueno, de 1,5 litros, puedo hacer una camiseta como esta de aquí. Si a esta camiseta encima le pinto colores azules y rojos, tengo una camiseta del Barça, que vale, ¿cuánto vale? 80 euros. 80 euros a partir de basura, ¿eh? No es mal negocio. No soy del Madrid. Las del Madrid igual. Las pintas de blanco y 80 euros a partir de basura. ¿Pero qué más podemos hacer? Pues podemos hacer más cosas. Por ejemplo, podemos hacer materiales biodegradables. Y os pongo un primer ejemplo. Esto de aquí es una bolsa de patatas. No me pidáis, no hay patatas dentro, es una bolsa de pieles de patata. ¿Ventaja de esto? La primera, no utilizamos petróleo. La segunda ventaja, cuando yo de esta bolsa me canse, la tiro al suelo y las bacterias del suelo, ¿qué van a decir? Patata.
y se la van a comer. Con lo cual esta bolsa, una vez la he tirado, ha desaparecido en pocas semanas. Otro ejemplo de aquí. Tengo un vaso. Toma, léelo. Sí, no, pues pásalo. Alguien que lo lea. ¿Qué pone ahí? Vale, eso es mentira. Porque eso, enséñalo, eso es plástico. Pero está hecho de 100% maíz. Es un bioplástico. En vez de utilizar petróleo para hacer este vaso, hemos hecho un plástico con maíz. Ventaja, no tenemos que consumir petróleo. Y otra ventaja, cuando yo lo tire, ¿qué van a decir las bacterias del suelo? O sea, aperitivo completo, palomitas y patatas. No sé si... Tenéis todos caras de buenos muchachos. ¿Alguno os ha abierto la ceja alguna vez? ¿Os han puesto puntos? ¿Eh? A cabo de un tiempo los puntos se caían, ¿verdad? En mi época, en el siglo XX, a uno le cosían con hilo de algodón. Y te ponían los puntos y dolía, y a cabo de 3 semanas volvías y te los quitaban y dolía aún más. Porque te habías pasado 3 semanas pensando que te los iban a quitar. Hoy en día los hacen de ácido poliláctico. El ácido poliláctico es un filamento biodegradable. Dentro del cuerpo se va a ir disolviendo poco a poco, con lo cual, al cabo de un tiempo, vuestros puntos se van a caer solos. Esto es una gran ventaja, sobre todo para gente con operaciones internas, porque antiguamente tenían que dejar los hilos de sutura con la inflamación crónica que producía, o tenían que hacer una segunda operación para quitar los hilos de sutura. Hoy en día, los nuevos materiales permiten hacer hilos de sutura que al cabo de unas semanas ya estén totalmente biodegradados dentro del organismo. Muy bien. Me paso el rollo del trabajo y os pongo 2 vídeos que creo que resumen muy bien lo que es la ciencia e ingeniería de materiales. Muy bien, y con esto concluyo la charla intentando haberos transmitido que es una ingeniería muy interesante, pero sobre todo muy versátil, laboralmente hay trabajo de sobra y sobre todo es muy multidisciplinar. Aquellos de vosotros que no sabéis muy bien qué hacer, es una muy buena ingeniería, porque podéis acabar tanto en investigación y desarrollo de nuevos materiales como en sectores industriales productivos. Podéis hacer coches, podéis hacer aviones, podéis hacer botellas de plástico si queréis. Es terriblemente versátil y sobre todo también muy integrada en los retos del siglo XXI. Si queréis saber más, tenemos un nuevo campus bonito a estrenar con las ventanas limpias y también os invitamos a los profesores, si alguna vez queréis venir, hacemos talleres de más cosas.